Pues vamos a ir al libro de Efesios en esta mañana. Lo vamos a hacer con premura porque si Ismael ha tenido 45 minutos para hablarnos del evangelismo, yo tengo media hora para predicaros el evangelio. Así que necesitamos aprovechar el tiempo. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, del 1 al 7. Dice Pablo a los efesios: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No sé si alguna vez has visto o has participado en una reanimación cardiopulmonar, en una situación en la que el paciente ni responde, ni respira, ni tiene pulso. Pues, ¿qué hay que hacer en estas situaciones? Pues lo primero que hay que hacer es empezar una compresión del pecho. Son 30 compresiones entre 5 y 6 centímetros de profundidad, hundiendo el pecho del paciente hasta llegar a su corazón y bombear por 30 veces e insuflar 2 respiraciones. Así hasta que llegue la UBI móvil. Cuando llega la UBI móvil, los servicios médicos pueden administrar medicación o se puede proceder, si disponemos de un DEA, un desfibrilador automático, pues, o semiautomático, poder aplicar una descarga a ese corazón que tiene un ritmo descontrolado, y por medio de esa descarga, si la fibrilación es desfibrilable, hay varios tipos, pues se puede aplicar la descarga para que ese corazón vuelva a latir como debería de latir. En otros casos, un golpe seco en el esternón, se llama golpe precordial, puede hacer que el paciente, ese corazón que está descontrolado en su ritmo, pueda empezar a latir de forma correcta y el corazón siga o vuelva a bombear esa sangre. En el mejor de los casos se puede llegar a ver la reanimación y la vuelta a la vida de esa persona. Lo que vamos a ver en esta mañana no es una reanimación cardiopulmonar de alguien que no responde, ni respira, ni tiene pulso. Estamos hablando de que lo que vamos a ver hoy es un milagro que solamente puede obrar su Creador. Una verdadera resucitación de alguien que yacía, no por unos minutos o menos de una hora, que es el tiempo que se recomienda para proceder a esta reanimación, sino alguien que nació muerto. Eso es lo que nos habla el texto. Si te parece poco lo que hemos visto en el capítulo 1, todos los privilegios, todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios, de los lugares celestiales que ya estamos disfrutando, presta atención a lo que Pablo nos va a mostrar hoy por medio de este texto, de Efesios 2. Lo que ocurre es que cuando leemos la Biblia de la manera superficial con la que la leemos, se nos pasan por alto todas estas cosas.
se nos pasa por alto el auténtico milagro que Dios lleva a cabo. Entonces, lo que vamos a ver en esta mañana de forma muy rápida es dónde estábamos, cómo era nuestra vida pasada antes de Cristo, cómo era nuestro andar en este mundo. Esto es lo que vemos de los versículos del 1 al 3. En segundo lugar, lo que vemos es la misericordia de Dios y el gran amor del Señor para salvarnos. No lo merecíamos. Esto lo veremos del 5, del 4 al 6. Y por último, el propósito. ¿Por qué Dios hace todo esto? ¿O por qué Dios ha decidido hacer las cosas como Él soberanamente, como vamos a ver, ha decidido? Y una cosa nos tiene que quedar clara. Hay dos tipos de religiones. El cristianismo y todas las demás. ¿Y sabéis por qué? Porque este texto lo que nos deja claro y toda la Biblia, que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No hay nada que tú puedas hacer en esa inconsciencia, en esa muerte, como vamos a ver, para salvarte a ti mismo. Tú no puedes coger los parches del desfibrilador y pegártelos y darle al botón. No puedes, si estás en medio del océano ahogándote, no puedes sacarte un flotador de la manga y salvarte. Las demás religiones pretenden hacer eso. Pretenden justificarse, pretenden decir que el hombre no está completamente caído, que hay algo de bondad en nosotros que nos permite responder al llamado de Dios. Pero aquí, ¿qué está diciendo? Está diciendo que estamos muertos completamente, espiritualmente. Pero como os digo, Pablo lo que está haciendo ahora es describir la situación en la que judíos y gentiles en la iglesia de Éfeso se encontraban antes de estar en Cristo. Echa una mirada hacia atrás y dice, esto erais antes. ¿Antes de qué? Antes de estar unidos a Cristo. Y la Nueva Versión Internacional omite y Él os dio vida del versículo 1. Dice que el original no habla de esto, pero sí lo habla el versículo 5. Entonces, lo que sí dice la Nueva Versión Internacional es que ustedes, vosotros, estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados. ¿Y qué significa estabais muertos en la Biblia? ¿Qué entendemos? Pues nos está diciendo que estamos muertos espiritualmente. Estamos vivos, pero vivimos como muertos espiritualmente en este mundo. Estamos muertos a la verdadera vida, ajenos a la vida de Dios, a la vida verdadera. Estamos ajenos a la comunión con Dios. Y esto nos lleva a la caída, nos lleva al mismo Génesis. Estas son las consecuencias de una naturaleza heredada. No somos pecadores porque pecamos, sino porque nacemos en pecado. Y esto cuesta cuando evangelizamos, cuesta mucho hacérselo ver a las personas, porque creen que, como vamos a ver también, que hay bondad, que somos buenos, que los niños no pueden ser malos. Esta semana lo discutía en clase. Hablaba con una compañera del bien y el mal en relación a esta trabajadora social que ha sido asesinada en Badajoz por dos menores, por dos chicos de 14 y 15 años. Y ella me decía, no, estos chicos son buenos y se corrompen porque pecan. Y yo la mostraba textos bíblicos para argumentar por qué creo y por qué creemos que el hombre es malo por naturaleza. Pablo nos lo dice en Romanos 3:12, dice, citando el Salmo 14:3, dice que todos se desviaron a una, todos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto incluye a los mismos infantes. Ahora, ¿significa esto que el hombre está totalmente depravado, que no puede llegar a hacer el mal? No puede llegar a hacer ningún tipo de bien. Pues no, la Biblia no enseña esto. La Biblia nos habla de una gracia común. La Biblia nos habla de que el hombre ha sido creado a imagen de Dios y todos conocemos a personas que por su generosidad y bondad
se comportan mejor que muchos de aquellos que dicen ser creyentes, para vergüenza nuestra. Hay muchas personas que hacen muchas buenas obras y que son muy generosos. Ahora, ¿qué obras puede producir alguien que no ha sido regenerado espiritualmente? Dice Hebreos 6, 1 y 9, 14, que lo que el no regenerado produce son obras muertas. Son obras que no cuentan para Dios, porque son obras en nuestra propia justicia, para justificarnos. ¿De qué? Pues de que yo no soy tan malo, de que yo soy más generoso, de que yo merezco el cielo. Si existe el cielo, yo me lo he ganado. Obras, en definitiva, sin valor para Dios. Y lo veremos la semana que viene. Esta carta está llena de contrastes, lo que éramos antes y lo que somos ahora. Cuando vuelvas a leer esta carta, y por favor, léela y reléela. Yo no sé las veces que llevo ya, desde que hemos empezado, creo que voy por 10 o más. Léela viendo lo que éramos antes y lo que somos ahora, porque te va a sorprender. Dice Efesios 2, 1, 3, o lo que enfatiza aquí, es precisamente no nuestras buenas obras, sino lo que éramos antes de venir a Cristo. ¿Cómo era nuestro andar sin Cristo, cuando estábamos muertos espiritualmente, cuando no teníamos relación con el Dios de la creación? Pablo habla de un estilo de vida según nuestros malos deseos, según el mundo, y no conforme a Dios. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. Seguro que si subiésemos aquí a contar lo que éramos antes y lo que hacíamos antes de venir a Cristo, empezaría a salir la gente de la iglesia y se irían, y muchos ni volverían. Y Pablo quiere que sus lectores recuerden lo que eran, dónde estaban, lo que hacían, quién les gobernaba. Así que Pablo está explicando que estábamos muertos espiritualmente debido a nuestro pecado, debido a la desobediencia hacia la ley de Dios. Antes de recibir la vida en Cristo, vivíamos en un estado de muerte espiritual, ajenos a la vida de Dios, como leemos en el 4:18 de esta misma carta. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y nuestro engaño era el mismo que el de los que no creen hoy, que el de los incrédulos. ¿Y sabéis por qué? Porque han picado el cebo de Satanás. ¿Y cuál es el cebo? Pues pensar que eres libre, que eres el soberano de tu vida, que eres tu propio Dios, que tú puedes decidir. Yo soy el capitán de mi barca, ¿no? Escuchamos. Yo puedo gobernar mi vida sin Dios. Ese es el engaño, de pensar que uno es libre al margen de Dios. Pero cuando uno no se somete al gobierno de Dios, ¿a quién se somete? Al gobierno del príncipe de este mundo, del propio Satanás. Y es la mayor de las esclavitudes, vivir siendo esclavo del pecado y de aquel que de algún modo sigue enseñoreándose y haciendo su trabajo, porque ¿a qué ha venido Satanás, el engañador? A robar, a matar y a destruir. Lo estamos viendo en la sociedad, lo estamos viendo en la familia, lo estamos viendo en las ideologías, lo estamos viendo en las guerras. Y pensamos que vamos a construir un mundo mejor y acabar con el mal y a lograr la paz mundial.
el hombre sigue engañándose y sigue siendo esclavo de Satanás. Dice 2 de Pedro 2:19, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Y han sido vencidos por Satanás hasta que Cristo recupere lo suyo, como vamos a ver. Y este es el cuadro sombrío que Pablo nos presenta aquí. Y si aún no lo ves claro, te pongo otro ejemplo. Éramos como peces muertos que seguíamos las corrientes de aguas putrefactas hacia un mar de perdición eterna. Eso es lo que éramos cuando vivíamos conforme a este mundo, conforme a los deseos de nuestra naturaleza caída, de nuestra carne. Esto éramos en otro tiempo. Y Pablo no se excluye ahora. Primero ha empezado hablando de vosotros, pero ahora dice que él está en la misma condición que ellos. Algunos textos más, Colosenses 2:13, muy rápido. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Génesis 2:17. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aunque está hablando de la muerte física, se entiende que la advertencia dada a Adán tenía implicaciones espirituales, no solamente físicas. La desobediencia a Dios trajo no solo el que muriésemos, la entrada de la muerte en el mundo, sino la expulsión de la presencia de Dios. Y así sigue viviendo el hombre espiritualmente muerto para con Dios. Así que a lo largo de las Escrituras se nos enseña que todos nacemos bajo la condición de muerte espiritual, solamente en Cristo, como estamos o vamos a ver ahora en Efesios 2, 4 al 6. Solamente por medio de Cristo, por el poder de Cristo, podemos volver a la vida. Si hoy nos podemos llamar iglesia, si podemos amarnos unos a otros, si podemos tener comunión unos con otros, es porque hay un poder que ha obrado en cada uno de nosotros. Si el hombre puede relacionarse vertical y horizontalmente de forma correcta, es porque Dios ha obrado en mí. Y esto tiene unas repercusiones también con nuestro entorno, con nuestro prójimo, con nuestro próximo. Como dice un amigo mío, no se puede degustar la gracia, la dulce gracia de Dios hasta que se saborea el amargo sabor del pecado. Vemos en segundo lugar la rica misericordia de Dios y el gran amor de Dios con que nos amó y con que nos ha salvado. Y nos sorprende, ¿verdad? Hemos pasado ya de un cuadro, dejamos atrás un cuadro sombrío y vamos a ver lo que Dios ha hecho. El medio por el cual Dios se muestra como Él es y hace lo que hace a favor nuestro a través de Jesucristo. Y lo que me sorprende de este texto, de verdad, una y otra vez, ha sido que nuestra vida está ligada a su muerte. Mi vida está ligada a la muerte de Cristo. Tengo un amigo creyente, tenemos un hermano muy querido que se estaba muriendo porque sus pulmones ya no funcionaban. Y tuvo que esperar a que alguien muriese para que esos pulmones fuesen trasplantados a su organismo y hoy está vivo. Y hoy respira gracias a los pulmones de otra persona que le dio la vida. Nuestra vida está ligada a Cristo. Nosotros vivimos porque Él murió y porque Él resucitó. Nosotros disfrutamos de la vida que vamos a ver, que hemos recibido.
Y estas son las malas noticias del Evangelio. Dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero dice más, la dádiva de Dios es vida eterna, ¿no? Esta es la parte que más nos gusta. Estábamos muertos, estábamos separados, estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos muertos espiritualmente y no bastaba con un golpe seco en el pecho para volver a la vida. Hacía falta un milagro, una descarga, no una pequeña descarga eléctrica, sino la descarga del Espíritu Santo en nuestro propio corazón para devolvernos a la vida y darnos un corazón nuevo, el corazón de Jesús, un corazón sensible, un corazón, y no solamente un corazón, sino un cuerpo como el de Cristo. Esa es la obra de Dios, que está haciendo un pequeño Cristo en ti, un pequeño cristiano. En ti eso es lo que significa cristiano. Nosotros somos los discípulos de Cristo. Y esto solo puede hacerlo el médico divino, por medio de su misericordia y de su amor. Y muy rápido, todo esto surge a partir de un pero. ¿A quién le gustan los peros? Cuando vas a comprar un coche y te lo venden muy barato, dices, pero... O cuando el hijo viene al padre y nos pide algo y le decimos, pero tienes que estar aquí No nos gustan los peros, pero ¿sabéis una cosa? Este es el mayor de los peros de la historia, porque este pero cambió todo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, pero Dios que es rico en misericordia. Qué pero más maravilloso, ¿verdad? Que cambió toda la historia. Un Dios que es rico en misericordia, y esto se repite varias veces, y se ha hablado en el capítulo 1, un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, como nos recuerda el Salmo 103, 8. Este Dios misericordioso no nos ha dado lo que merecíamos. Nosotros, cada vez que alguien hace algo mal, ¿qué sale de nosotros? Misericordia, no. Que pague, ¿no? Menos mal que Dios no actuó así, que Dios no nos pagó conforme a nuestros pecados. No nos dio lo que merecíamos, el castigo, sino que en su soberana y libre y amorosa iniciativa salva y transforma por medio de su poder al pecador, devolviéndole a la vida, a donde deberíamos de haber estado en un principio, en la presencia de Dios, disfrutando de la comunión de Dios, disfrutando de todo lo creado y no muriendo. ¿Os imagináis esto? Pues no lo imagines. Él nos ha dado la oportunidad de volver, de revertir toda esa situación de la caída. Y todo lo hizo a través del poder que levantó a Cristo de los muertos. Ese es el mismo poder que obra en nosotros. El poder que me transforma. ¿Lo crees? Mira el milagro del cirujano divino profetizado en Ezequiel 36, 26. Si quieres buscarlo y si no, escucha. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es lo que Dios ha determinado hacer y nada ni nadie se lo va a impedir. Esta es la rica misericordia y el gran amor de Dios. Y no son otra cosa que las revelaciones de su propio ser. Dios está revelando aquí lo que Él es. Él es amor. Él es misericordia. Él es gracia. Y debemos subrayar que la salvación es un don de Dios, como vamos a ver también la semana que viene. Por gracia, es por gracia. No es por obras, no es porque tengas algo bueno en ti o algo que tengas que ofrecerle a Dios. Nada nos hace receptores de la salvación de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos ama desde la eternidad. Él ya tenía planeado
llevar a cabo todo lo que había determinado hacer. El tema de la misericordia divina es muy amplio, pero podemos subrayar que fuera de la misericordia de Dios no tienes esperanza. No tengo a dónde ir. El hombre está perdido y está muerto y está separado de Él. Por otro lado, ¿qué implicaciones tiene el amor de Dios para nuestra vida? Pues Pablo se enfoca en Dios como el autor de la salvación y no como un espectador pasivo que está esperando a que nosotros vengamos, que abramos la puerta de nuestro corazón desde dentro para dejarle entrar. No, Dios no es un caballero, Dios es un bombero. Va a llegar y va a tirar la puerta a hachazos y va a entrar a rescatarnos y a dar vida a aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Y eso no nos gusta porque eso toca nuestro orgullo. ¿Cómo que Dios es soberano y Dios hace lo que le place? Pues porque es Dios. Dios es quien por medio de su amor apacigua la ira que nosotros merecíamos y la carga sobre su Hijo. Eso es misericordia, recibir lo que no merecíamos, gracia y perdón y la justicia de uno mayor, del único que ha vivido de manera justa, intachable, delante de Dios. Y la palabra rico o riqueza, que se repite varias veces, nos hablan del incomprensible e inagotable suministro de los dones y de los atributos de Dios a su iglesia. Es rico. Lo he dicho alguna vez, tengo un amigo que sueña mucho, un misionero, que cada vez que me habla de un proyecto le digo, tú estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Y dice, mi padre es rico. Mi padre es rico. Y entonces me callo. Y digo, pues lleva razón. Ese es el Dios que ha derramado todas sus bendiciones abundantes, sobreabundantes sobre su iglesia. ¿Y sabéis por qué? Porque Él no ha escatimado. Él no escatima como nosotros, que siempre estamos ahí, que nos cuesta sacar el dinero del bolsillo. Dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Este es el Dios de la gracia. Dice Pablo que fuimos resucitados con Cristo de muerte a vida. Y esto no hace referencia a la segunda venida, cuando Cristo vuelva y resuciten los muertos y los que hayamos quedado vayamos con Él. No está hablando de eso. Está hablando de la muerte espiritual de la que estamos hablando. Está hablando que somos partícipes de los acontecimientos de la redención que tuvo que ver con Cristo, cuando Dios le levantó de los muertos y le resucitó. Participamos de esta manera con Cristo, disfrutamos de su salvación con Cristo, somos unidos con Cristo. Como leemos en Romanos 7:4, dice que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Ya no servimos a Satanás, ya no somos sus esclavos, ahora estamos bajo el señorío de otro mayor, que es Cristo. Y no solamente dice que hemos sido resucitados con Cristo, hemos sido sentados en los lugares celestiales. Cristo ha sido exaltado a la diestra, nosotros también. Y no es que estemos sentados de manera literal con Él, pero estamos unidos, disfrutando ya de todos los privilegios y beneficios y bendiciones que Cristo logró en aquella cruz. Leía que es desde la cruz de donde se derraman raudales de misericordia y de gracia. Corren ríos de gracia hacia el pecador. Según la teología de Pablo, o vives bajo la influencia del pecado o vives en Cristo, unido a Cristo, bajo su influencia, que es lo que estamos haciendo aquí. Recibir el Evangelio y pedir su ayuda para ponerlo en práctica. Dice Pablo que por gracia habéis sido salvos. Y esta salvación tiene que ver con el pasado, con lo que Dios hizo en el pasado, pero algo que disfrutamos nosotros ya. No que esperamos a disfrutar un día
en la eternidad, no, estamos ya disfrutando de todo esto, de este favor inmerecido de parte de Dios y de ese compromiso que Él tiene para con nosotros. Dios se nos entrega y se une a nosotros y actúa llevando a cabo nuestra redención en Cristo. En vez de ira, gracia salvífica. Este es el trato que Él ha hecho. Este es el pacto en el que nosotros no participamos, pero sí aceptamos su gracia como un regalo. Algo que no podemos pagar. Así que vemos que ninguna intervención humana podía sacarnos de donde nos encontrábamos. Y nos lleva al último punto. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios ha hecho lo que ha hecho a mi favor y a nuestro favor? Lo leemos en el versículo 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros. ¿Cuál es el propósito de todo lo que ha hecho Dios? Pues todo lo ha hecho para su gloria, para la alabanza de su gloria, por medio de su gracia. No hay nada en nosotros en lo que podamos jactarnos delante de Dios, que hemos colaborado en el plan de Dios, en la salvación de Dios. No, todo Dios lo ha hecho por medio de Cristo, por Él y para Él. Nosotros, como muertos, lo que hicimos fue responder a una mano que llegó a nuestra tumba y nos sacó de allí. No nos pidió permiso, sino que Él nos saca de muerte a vida. Y todo esto lo ha hecho Dios para demostrar al mundo que la Iglesia es el argumento vivo de Dios, de su poder, de su carácter, de todo cuanto Él es, de su misericordia, de su gracia. Dice Romanos 3:23, todo cuanto ha hecho lo ha llevado a cabo con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Y sabéis una cosa? En este mundo solemos poner los focos del escenario hacia nosotros, porque nos gusta ser los protagonistas. Pero esto no ocurre así con Dios. Todo apunta a Él. Toda la gloria es a Él, porque Él lo ha hecho todo. Él nos ha creado. Él nos ha rescatado de nuestra antigua y vana manera de vivir. Él nos ha sentado con Cristo. Él nos ha unido a Cristo por siempre. Él nos ha dado su espíritu, el aliento de vida y las fuerzas para poder vivir conforme a sus propósitos y a sus mandamientos. Cuando tú vas a ver un cuadro a un museo, te puedo decir que lo que menos te importa es la pintura, porque tú vas a ver ese cuadro ¿por quién? Por quien lo ha pintado, ¿no? Es el que se lleva la gloria. Eso es lo que ha hecho Dios. Dios ha hecho todas las cosas para su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y esto nos lleva otra vez a volver a leer los versículos que leímos en el capítulo 1 y que se repiten 3 veces. Verso 6, ¿qué nos dice el verso 6? Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 12, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Se me acaba el tiempo, sabía que me iba a pasar y me queda todavía bastante para compartir, pero lo que nos tiene que quedar claro y lo que estamos haciendo es sentar las bases de la teología acerca de la salvación que Pablo nos da y que vamos a estar estudiando en toda la carta de Efesios y se va a ir repitiendo una y otra vez, pero como un anticipo. Acompáñame al
capítulo 3, verso 16, 19. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice Romanos 8:28, que Él hizo notorias las riquezas de su gloria y las mostró para que aquellos vasos de misericordia que Él preparó de antemano, vasos receptores de su misericordia, le dieran la gloria a Dios. Aquellos que sin formar parte del pueblo judío, hoy hemos venido a ser parte del pueblo de Dios, y no solo eso, sino que podemos llamarnos hijos de Dios. Tenemos un Padre eterno que no nos va a desamparar ni dejar. ¿Y sabéis por qué? Porque Él no nos salva y nos deja andar en nuestras fuerzas. Él nos ha provisto todo lo necesario para que lleguemos a la meta, para que su propósito sea cumplido y su obra sea terminada. Este pasaje, como os digo, está lleno de contrastes. Andábamos en obras de muerte para muerte y veremos la semana que viene que hemos sido salvados para buenas obras, no las nuestras. Y no me meto más en el sermón del domingo que viene. Pero esta es una línea de pensamiento que empieza en el 1 y acaba en el 10, entonces es complicado. Y hermanos, no utilicemos este texto para evangelizar a los incrédulos. Este texto es para nosotros, como Pablo ha hecho, predicar el evangelio a creyentes, a judíos y a gentiles que habían venido al evangelio. Necesitamos el evangelio una y otra vez como iglesia, cada domingo, cada miércoles, en cada estudio, en cada reunión en casa. Cuando quedemos con el hermano a tomar un café, prediquémonos el evangelio, oremos los unos por los otros, seamos iglesia. Ya no vivimos para nuestra gloria, ahora vivimos para la gloria de uno mayor, para el señorío de Cristo. Y como hemos visto, muchos de los textos que tenía ya los hemos visto esta mañana, para que anunciemos el qué, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si vives como muerto, si no respiras la vida espiritual y no sientes el pulso de Dios, clama a Él hoy. Clama a Dios y Él obrará vida y te resucitará con Cristo y te dará un corazón y una nueva vida que jamás, yo personalmente, mirando atrás, jamás pensé que Dios podía hacer lo que ha hecho con un miserable pecador. No para mi gloria, sino para Él. No hay vida más insignificante y desperdiciada que vivir fuera de la vida y los planes que Dios tiene preparados para ti. ¿Lo crees? Pues que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas hoy. Amén.